Hola, ya estamos al aire. Buenos días, buenos días. Mis compañeros aquí presentes me estaban bulleando antes de que ustedes No. llegaran. No, eso no es bullying. Lejos de bullying es un... Por el contrario, un halago. Un halago. Un halago. Una loa. Una Es que ustedes Ustedes tienen que ver, ustedes tienen que ver el outfit. Eso no es bullying, eso no es bullying. El outfit de Flor hoy está espectacular. Simplemente. Hay que reconocerlo, Flor, por Dios. Eso no es un bullying. Todo lo Gracias, contrario. pero igual me bulean y a mí no me importa. A mí hasta me gusta que me buleen. Esa es una minifalda de faces. De faces. Faces. Busca tu cara, que ahí están todas. Yo pienso que este es Guido, ¿eh? Y además con una cola de caballo espectacular. Cola de caballo. Oh, qué bien. ¿Sabes? Lo que llaman las mujeres un bad hair day. Ok. Cuando la mujer no tiene el pelo perfecto, tiene que amarrarse una cola. Ok, bueno. Día espectacular para Flor. Gracias. Bueno, y hoy entonces, pues, Eso no es bullying. Miércoles. eso no es bullying, pero que viva el bullying igual. Y tampoco acoso, así que no confunda. No. Hoy es miércoles 14 de Ellos son abril. mantequilla. ¿Qué? Hoy es miércoles 14 de abril del año 2021. Y llegó otra dosis de 77,000 y tantas vacunas. Otra entrega. Dosis de vacunas Pfizer-BioNTech. Oye, ya se están acabando las dosis pactadas, ¿no? No, sí. Las 450 iniciales, sí. No, esas ya eso ya. No, esta creo que es la última. No. Esas se acabaron en el primer trimestre de marzo. Estas son ya de los siguientes De la paquetes. segunda entrega. Panamá ha pagado $26 millones a Pfizer-BioNTech hasta ahora, de los 48 aprobados para las 4 millones de dosis adquiridas de ese laboratorio farmacéutico. Así que hay que ver van a el seguir ritmo. llegando. Yo pienso que supuestamente abril iba a ser un mes bajo en cuanto a cantidad de vacunas. Estamos sorprendidos porque ya van más de 140,000. 150,000, perdón, en 2 semanas. Si sigue este ritmo, pudiésemos cruzar este límite delicado que es los meses de abril, mayo y junio, para entrar entonces en los meses en donde va a haber supuestamente mayor disponibilidad de vacunas, por lo menos en el contrato de Pfizer, ¿no? Correcto. Sí. Entendiendo que lo de AstraZeneca y lo de Johnson _Johnson va a tomar un tiempo porque la de Johnson Porque la Johnson quedó en suspendieron. pausa. Está en pausa mientras determinan ciertas cosas. Eso no significa, o sea, hay ciertos reacciones adversas muy contadas, numéricamente infinitesimales en comparación con las dosis aplicadas, pero que de todas maneras llaman la atención porque son efectos adversos delicados. Lo que a mí sí me llamó la atención fue que la FDA en Estados Unidos y el CDC decidieron poner en pausa la de Johnson Johnson. Sí. Debe haber elementos graves, o sea, no debe haber un elemento de Elementos fondo importantes. muy pesado. Aparentemente se han producido trombos también, igual que ha sucedido con AstraZeneca, igual que ha sucedido con las de Pfizer. De manera que, pero están revisando si esos trombos, en 6 pacientes creo que fueron, tienen alguna relación con la inoculación de la vacuna. Todavía no hay el vínculo. Sí, por otro lado, en el 88 esperaban vacunar a 12,000 personas al día. Sí sería bueno saber en este tercer día de vacunación en el 88, segunda dosis, cuánta gente ha ido. Dicen ellos que les va mejor los primeros días que los demás, los que siguen. Así que vamos a ver cómo les ha ido. Por otro lado, la gente que tiene padres, abuelos, familiares en el 87, desde hoy pueden buscar su cita, ya deben tenerla asignada. Hasta el mediodía va a estar el proceso de cargar las citas en la plataforma, se me explicó en Telemetro Oliva. matutino el ingeniero Luis Oliva de la AIG. Así que hoy al mediodía ya ustedes deben poder verificar la cita, hora, lugar, escuela, centro de vacunación en donde les toca a las personas mayores de 60 años o de 60 años hacia arriba en el circuito 87. Sí, otra cosa importante es que ayer anunciaron que Panamá habrá la prueba obligatoria molecular para los viajeros desde el 19 de abril. Esto es importante y es negativo. Me parece que eso va a seguir ahondando la herida que le estamos haciendo al turismo. Y todavía no hemos escuchado al ministro de Turismo. ¿Dónde está él? No, el ministro de Turismo habló la semana pasada. Y dijo que iba a hablar... Dijo que en unos días... Ya entiendo, tú dices que no ha vuelto, es verdad. No ha vuelto. No ha explicado ahora qué pasó con las reuniones que Oye, dio. Y encima lo Ya estamos citan, miércoles. a decir, después les hablo, chao. y encima, Sí. y encima lo citan a la asamblea y no lo citan para esto, sino para Sí. una cosa absurda
típica de nuestra asamblea. Lo citan para que explique por qué el aeropuerto de Tocumen, a juicio de ciertos diputados, es de uso exclusivo de la aerolínea de bandera panameña. Oye, esos diputados se ve que nunca han estado en el aeropuerto, no han visto nunca ahí los aviones de Lufthansa, de American Airlines, de Avianca y de otras aerolíneas que llegan al aeropuerto de Tocumen. No hay ningún uso exclusivo. A lo mejor hay un mayor usuario que es muy distinto, pero bueno, eso es lo que tenemos en la asamblea. Eso es lo que hay y lo que vas a tener por los próximos años. Parecía como una reivindicación allí, más que nada por algún tema empresarial y no necesariamente el tema que más le ocupa en este momento, que es el tema de siempre llaman a los funcionarios para explicar cosas que no tienen nada que ver con lo que deberían explicar. Otra cosa importante. Sobre todo que es la contradicción que se genera en quien ha esbozado un discurso supuestamente nacionalista en unas cosas y xenofóbico, en esta ocasión ataca a la línea de bandera panameña. La línea panameña, que es uno de los grandes empleadores del país. Y me parece curioso porque lo otro mataría el turismo y es... no es ningún curioso, en verdad. En verdad es en defensa... Si ella llamara al ministro de Turismo por el tema del aeropuerto, parecería que estuviera defendiendo a los turistas. Y eso no es lo que ella quiere hacer, sino todo lo contrario. Alejar a los extranjeros. Así que quizás por eso lo llaman para otro tema. ¿Pero entonces qué pretende? ¿Cerrar el aeropuerto de Tocumen? Sí, matar a todos los extranjeros. Es decir, no. Porque en el cuestionario que se conoció es un señalamiento directo contra una aerolínea de bandera nacional. Que ¿por qué hay otra aerolínea de bandera nacional que no utiliza el aeropuerto de Tocumen? Bueno, esa quizás sería la única pregunta válida, ¿no? Pero el resto... ¿Cuál es esa otra aerolínea de bandera nacional? La Air Panamá. Air Panamá, que tiene vuelos domésticos y un vuelo internacional y utiliza el aeropuerto de Albrook, que es administrado por Tocumen S.A. Entonces, yo la verdad no entiendo el fundamento de la citación al ministro de Turismo cuando la presencia de un funcionario de alta jerarquía como ese debería ser aprovechada para dilucidar cuestionamientos como este que estamos planteando. Pero si yo fuera Iván Skilsen, yo voy a la asamblea, contesto lo que me preguntan y le meto la ñapa de lo que yo necesito responder. Y necesito comunicar. Lo que pasa es que yo no entiendo cómo uno está necesitando aclarar el punto. Pero uno puede contestar, a ti te pueden preguntar peras y tú puedes responder banana, manzana y sandía. Sí, de hecho se ha dado de funcionar. Siempre se da. Entonces yo no entiendo por qué no utilizan esa táctica de dilatoria. Oye, otra cosa, desde el lunes, que cae el 19 de abril, el toque de queda va a ser de 12 a 4 y los comercios van a poder abrir hasta las 11. Y podrán abrir bares al aire libre y eventos deportivos al aire libre con aforo de hasta 25%. A mí me resulta curioso que la gente está contenta de que te van a soltar una hora más. Es que no te deberían amarrar del todo. ¿Dónde está la Corte Suprema de Injusticias? Sí. O la Suprema Corte de Justicia. Aplica. La reacción que tuve ayer fue lo mismo. O sea, diera la impresión que se resisten a soltarnos del todo. Sí, es increíble. A pesar de que, si ustedes vieron las gráficas que se mostraron en la conferencia de prensa de ayer de los martes, es evidente que cuando ha habido la liberación de medidas, de restricciones, es cuando más han bajado los casos de COVID y ha bajado el índice de positividad y ha bajado la tasa de reproducción, el RT. Entonces, ¿por qué será? ¿Por qué se insiste en mantenernos encerrados ahora por 4 horas? ¿No? Yo no sé si es que en esas 4 horas que estamos encerrados, ¿qué se producirá? Yo me acuerdo de una frase que decía que los países avanzan de noche cuando la burocracia duerme. ¿Será por eso? Aquí lo que avanza puede ser otra cosa, cuando todos estamos encerrados. Es una necesidad de control. Aparte de eso, porque yo, por satisfacer ese ego de decir que tengo poder para mantener a mi población encerrada, yo creo que ahí debe haber otra motivación distinta de eso, porque eso ya debería estar requete satisfecho después de un año de restricciones sin cumplir con los requisitos que establece la Constitución para suspender las garantías fundamentales. Pero ¿qué puede motivarlos realmente, Guido? O sea, ¿cuál es tu teoría? No tengo idea. Caso? Yo no sé si es miedo a soltar, porque puede ser que se acostumbraron a que... Se llama autoritarismo. Exacto, se llama autoritarismo. Le gusta mandar, le gusta tener a uno sometido, o sea, bajo el yugo.
Sí, ver de qué forma uno tiene que pedirle permiso. Esa es parte del tema que hay. Y está mal eso. Ese es el tema. O sea, tú lo necesitas o lo necesitaste en un momento en donde no había información, nadie sabía lo que iba a pasar. Pero ya hemos pasado más de un año para que todavía sigamos en la misma. No, además, aparte de que con base en el decreto famoso, que supuestamente se basa en el Código Sanitario, se aplicó al revés de lo que dice el Código Sanitario. El Código Sanitario establece que tú pones en cuarentena a las personas enfermas, no a las sanas. Aquí se hizo exactamente lo contrario, es decir, se aisló a las enfermas, pero se encerró a las sanas también. Y eso es seguir mandando por decreto. Y eso ha causado, y eso ha causado un trauma terrible en la economía, que ahora comienza a ver la luz poco a poco. Los que lograron sobrevivir. Los que lograron sobrevivir a cuentagotas, pero yo no entiendo por qué se sigue a cuentagotas. Si ya, o sea, cualquier evidencia que se indique, de acuerdo con los muestreos y las cifras, es que la gente ya se acostumbró a andar con mascarilla, a andar con distanciamiento social, la mayoría. Sí, claro, no lo demuestran las cifras. Así es, y se están aplicando esas medidas de bioseguridad. Claro. Entonces, que hay casos en donde la gente no está haciendo lo que la ley o lo que la norma establece. Sí, pero por lo visto son los extremos, porque la mayoría de la gente se está comportando, si no, no tuviésemos estos números. Así es. Si no, no estuviésemos con estos números. Y hay que estar pendiente porque ya se cumplen los 14 días de supuesta incubación del virus desde la Semana Santa. Entonces, vamos a ver cómo se siguen comportando los números. Pero hasta ahora todo parece indicar que estamos en una meseta baja y los números han descendido dramáticamente, así como en Uruguay han ascendido de manera realmente preocupante y dramática. Han tenido números que jamás en Panamá tuvimos, de muertos, hospitalizados y de personas en unidad de cuidados intensivos. Aquí al lado en Costa Rica, lo que ocurre es que en Panamá, la verdad es que hay un registro diario de la información, pero en Costa Rica la información se la dan cada semana a la gente. Y de repente de semana en semana van cambiando los números y ayer nada más estaban viendo unos repuntes impresionantes. Y como no hay un registro diario, y esa es la diferencia que podemos tener nosotros en Costa Rica, no se ve esa información todos los días. Y cuando aparecen entonces los casos en donde se ve claramente el aumento de los niveles de contagio en Costa Rica. Y está ocurriendo en Costa Rica. Por ahora en Panamá parece que las medidas de bioseguridad están funcionando. Que es lo que hay que seguir aplicando. Y es lo que hay que continuar. Pero tratando de llevar la vida lo más normal posible. Siempre cuidándose. Hablando de eso, ya sale el decreto de las escuelas semipresenciales. Mayo. Un mes y pico más. Vamos a conversar con la viceministra. 31 de mayo. Vamos a conversar con la viceministra casualmente sobre eso, Sonia de Smith. Vamos a tenerla en unos minutos, pero creo que tenemos primero la pausa y ya regresamos con la viceministra de Educación. Hola, ya estamos de regreso con más. Y tenemos a nuestra invitada ya al aire. La viceministra de Educación, Sonia de Smith, que va a hablarnos acerca del regreso a clases semipresencial a partir del 31 de mayo. Los maestros y profesores se salieron con la suya, parece. O sea, terminaron ganando, ¿no? No sé, vamos a ver qué opinan. No sé, porque puede ser que dice 31 de mayo tampoco. Y no solamente los maestros y profesores, sino que el decreto también establece que los administrativos. Así que creo que va a haber una ampliación para el caso de las escuelas, van a incluir maestros, profesores y administrativos de las escuelas. ¿Y directivos? También lo estaban pidiendo. Los administrativos son los directivos. Los administrativos son los directivos. Los directivos, claro. Sí. Todos los directores de escuela también. Yo me imagino que el plazo que se ha establecido hasta el 31 de mayo es para dar una ventana de oportunidad para la vacunación de todos estos personal docente, administrativo, directivo, y de apoyo en las escuelas que van a iniciar o que deben iniciar ese día 31 de mayo que está fijado, y que no haya excusas ahora de los docentes excusas adicionales para decir que no vuelven ese día. Viceministra. Buenos días, viceministra. Buenos días, muchas gracias por el espacio y la oportunidad para hablar precisamente de lo que está en el ambiente, el reinicio del calendario escolar 2021. En este contexto podemos señalar que el martes 13 de abril, que es conocimiento de la ciudadanía, ha salido en los medios de este año, en horas de la tarde, fue publicado en Gaceta Oficial el decreto número 435, que modifica el artículo 2 del decreto ejecutivo que reglamenta el año escolar 2021. Este decreto responde precisamente a una evaluación que se ha venido realizando de todo el proceso 2020 y el reto que asumió el Ministerio de Educación precisamente para la continuidad
a la educación panameña. Y esta modificación surge precisamente que a partir del 31 de mayo se implementa la modalidad semipresencial en los centros educativos oficiales como también los particulares. Y será de forma gradual, ¿no? Biosegura, con el ámbito y el apoyo de los lineamientos de bioseguridad en cada centro educativo y según su propio contexto, de tal manera que este retorno semipresencial será aplicada de manera flexible y segura para los estudiantes, educadores y administrativos, siempre y cuando el centro educativo, y reiteramos, cumpla con los lineamientos que se han señalado en las normas y el protocolo de bioseguridad, que se inició desde septiembre este ejercicio y se ubicó en la página web del Ministerio de Educación para que hubiese la mayor divulgación de todos los sectores, sobre todo nuestros sectores educativos. Y uno de los requisitos fundamentales es haber instituido el Comité Escolar COVID-19, porque allí cada escuela tiene sus propias características. Y ese marco de referencia tendrá que elaborarse los lineamientos y el cumplimiento de los mismos. Por el otro lado, contar con el protocolo de bioseguridad que ha sido discutido, ha sido recogido, todas las opiniones y consultas del sector educativo y de otros sectores también. El plan de retorno seguro, acorde a la realidad existente de cada centro educativo y su comunidad. Es decir, si nosotros tenemos un impacto de 1 o 2 en la comunidad, obviamente se tendrá que tomar las medidas inmediatamente y esto bajo la vigilancia y seguimiento del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, que tiene una mesa establecida y un mapeo de cómo se desenvuelve el COVID en cada una de nuestras regiones. Por otro lado, también es interesante que es importante, además de toda esta medida, el cumplimiento de la parte académica, que es el eje central y fundamental de la educación, establecer los horarios, el nivel de flexibilidad en cada una de nuestras instituciones educativas. Esto también significa verificar las jornadas de trabajo y sobre todo el cumplimiento de medidas de bioseguridad. Esto es reiterativo en el sentido del cumplimiento de todas las normas para garantizar el derecho a la educación, pero el derecho a la salud y a la vida. Profesora, dígame. Aquí hay verdades de lado y lado, y si hay algo en lo que han tenido razón los docentes es en sus críticas de la infraestructura y el agua de los colegios. A mí me gustaría saber puntualmente, y quiero desgranar algunas otras cosas, pero empezar por ¿a cuántas escuelas dotaron de agua en este año? Sí, mire, definitivamente esta es una situación que se ha venido dando periodo tras periodo. En este momento se ha hecho un esfuerzo con algunos organismos internacionales como la FAO, y este es un programa que se ha venido desarrollando desde el año pasado, toda la planificación y organización, y nosotros tenemos una serie de proyectos, por ejemplo, Escuela de Construcción 211, el apoyo del FESE, que es un recurso que se escribe para atender la necesidad del centro educativo 81, 32 centros educativos con cosecha de agua, que es un programa con la FAO, y esto se vio desde el año pasado, una vez se impactó todo esto que se estaba generando. Manos limpias con la CAT, tanques de agua 1035 y escuelas intervenidas 1624, a nivel de lo que es la infraestructura, porque es una de las garantías y de los requisitos que se ha venido señalando. Y se han seleccionado en ese sentido 824 centros educativos, de los cuales hay 25 centros educativos emblemáticos que se está en la etapa de limpieza, reconstrucción, reparaciones menores. 334.009 estudiantes se han beneficiado, se benefician del impacto de las intervenciones y de los diferentes apoyos que hemos referido. Fundamentalmente lo que es infraestructura y obviamente a través de la propia comunidad y otras instituciones, la Junta Comunal y lo que es la instancia de base que están apoyando precisamente este proceso de limpieza y de mantenimiento de los centros educativos como garantía para que los estudiantes tengan las mejores condiciones. Profesora, las 19 escuelas que estaban en el plan piloto para empezar el 12 de abril, todas tenían agua y todas tenían manera de garantizar las medidas de bioseguridad y distanciamiento
que se han exigido? Bien, excelente la pregunta, porque precisamente para dar la garantía de que puede iniciar, tiene que cumplir con todos estos requerimientos. Por eso se habla de un proceso paulatino, flexible y segura. Y hay una ruta para Escuelas Seguras 2021 que se da con una especie de certificación acompañada con el Ministerio de Salud que cumplan el protocolo establecido y avalada precisamente por el MINSA. En ese sentido, hay la conformación del comité escolar, que es lo fundamental, COVID-19, la elaboración de protocolos de retorno seguro que responde a este esquema de bioseguridad, el establecimiento de jornadas de atención educativa, que es todo el proceso de enseñanza, entrega y revisión de protocolos, inspección por el equipo regional del MINSA. Mira, aquí hay una relación fundamental entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para garantizar lo que usted está señalando, que cumpla los requerimientos. Si no cumple los requerimientos del protocolo, no se puede abrir esa escuela. Sin embargo, señalamos que en la disposición, la nueva disposición se establece a distancia y semipresencial. Profesora, de tal manera que según contexto podemos entonces dar respuesta de dar continuidad a la educación y según realidad del centro educativo y su propia, la realidad de la comunidad educativa. ¿Por qué van a abrir las escuelas el 31 de mayo si ya para el 12 de abril tenían 19 escuelas en teoría listas? ¿Qué sustento científico hay para extender esto un mes y medio más? Mire, es una buena pregunta porque precisamente para garantizar todo el protocolo de escuela segura y la certificación es un proceso. Entonces, una vez que estas escuelas, por ejemplo, las escuelas multigrado, las escuelas de áreas donde no hay una densidad de población, estas escuelas precisamente se puede dar todo esto de retorno a clase en estas etapas según virtual o semipresencial. Estas escuelas, algunas ya habían abierto. Lo que nosotros queremos garantizar que responda a todas las características de seguridad y que cuenten con el aval correspondiente según protocolo de bioseguridad. Profesora, hay una inquietud que me surge leyendo el decreto. Sí. Y es que en el artículo 2, en el numeral 4, se establece que preferiblemente los educadores y personal administrativo del plantel educativo hayan sido vacunados. Sí. Ese preferiblemente, ustedes lo han conversado con los dirigentes de los educadores, porque ellos entiendo que no aceptan eso de preferiblemente, sino que obligatoriamente preferirían ese término. ¿Ah? Sí, es interesante este hecho porque si a nivel de los dirigentes, en estos momentos casualmente tenemos paralelamente una reunión con dirigentes. En ese sentido educativo, en ese sentido, este es un proceso de la vacunación, usted lo sabe, que recién inició de los docentes paulatinos. En la medida que nosotros podamos sostener todas estas posibilidades de atención, tanto personal docente como personal administrativo, que implica directivos y todo el personal de logística, que es un proceso gradual. De tal manera que si responde y es una exigencia de salud del derecho tanto de los niños como de los docentes, es un proceso gradual, como ustedes lo han venido observando. Y por cierto, yo diría que sumamente organizado porque hay un equipo institucional en cada uno de los centros educativos que tuvimos que prepararnos de igual manera para dar acogida a lo que es este proceso de vacunación. Preferiblemente algunos docentes han manifestado y otros grupos que no quieren la vacuna y otros una condición sine qua non para continuar. Entonces, el gobierno nacional y a través de las declaraciones del señor presidente de la República, los docentes y personal administrativo deben ser vacunados para incorporarse al sistema educativo. Todo esto en un contexto que ustedes bien saben y tienen conocimiento de lo impactante que ha sido, no solamente para Panamá, sino otros países, y sobre todo el reto de dar continuidad a la educación en una situación, yo digo, imprevista, inédita, para dar respuesta al derecho a la educación y también el derecho a la salud, que son fundamentales. Para el 31 de mayo, profesora, entonces, ¿cuántas escuelas estar listas para iniciar clases semipresenciales? Y esto lo pregunto en función de la vacunación que está avanzando por circuitos y
Y entendiendo que de aquí al 31 de mayo quizás vamos a tener todos los circuitos, por ejemplo, del área metropolitana y también de Panamá Oeste cubiertos y docentes vacunados. ¿Pudiesen todas esas escuelas comenzar con clases semipresenciales o ya se conoce de un número específico? Miren, nosotros tenemos ya escuelas, diríamos, seguras, que han cumplido con todo el protocolo y son aproximadamente 100 escuelas, de las cuales 71 son multigrado, reiterando precisamente toda la contingencia en términos de preservar la salud de los estudiantes. Nosotros tenemos centros educativos de 4.000, 3.000, 2.000 estudiantes. De tal manera que sobre ese contexto tendríamos que ir evaluando y obviamente continuar con todo el proceso a distancia, porque no podemos establecer una escuela abrir de 4.000 estudiantes, sobre todo por la gran proximidad que van a tener unos con otros. El ejercicio que se ha venido haciendo y garantizando esta seguridad es el cumplimiento del protocolo, inclusive en aquellas áreas donde no hay una gran aglomeración de estudiantes, tanto en los oficiales como en los particulares. Y esta es una evaluación que se está haciendo región por región, los regionales, conjuntamente con la comunidad educativa, los padres de familia, se está evaluando y ellos son los que van a determinar la apertura o no, según contexto, según realidad, según cumplimiento de escuela segura para su apertura. O sea, aproximadamente es 100. Sin embargo, nosotros tenemos 400 escuelas que han venido trabajando con el apoyo de tutorías, que son grupos pequeños, con el apoyo de radio, la televisión, material didáctico que se ha venido elaborando y se ha distribuido a lo largo y ancho del país, inclusive para las áreas de difícil acceso y para las comarcas. Todo este componente en aras de brindar la opción de una forma u otra. Otro elemento también que establece el decreto es el tema del uniforme escolar. Preferiblemente, o mejor dicho, lo que el decreto dice es que no es obligatorio el uniforme escolar o no sería obligatorio el uniforme escolar este año, por lo visto. Así es, definitivamente así es. Nosotros no podemos gravar a los padres de familia en las condiciones actuales. Definitivamente tenemos que considerar el impacto que ha generado COVID en la comunidad nacional y no es una determinación obligatoria del uso de los uniformes de nuestros estudiantes. Inclusive nosotros que visitamos las comarcas hemos visto que las niñas, los niños pues tienen su uniforme según tradición y eso se ha mantenido por años y se ha venido preservando precisamente. Entonces no es una condición sine qua non el uniforme, porque es grabar un poco más al padre de familia en este contexto de impacto económico. ¿Eso aplicaría para escuelas oficiales y escuelas particulares? Sí, en ese sentido las escuelas particulares también están según su propia realidad. También ellos hacen su acogida y conclusiones, recomendaciones según contexto. Por eso se habla de que es segura, flexible y según las opciones que den los padres de familia y la comunidad educativa, ellos decidirán cuál es el modus operandi en este sentido. Y hay algo más, y es el consentimiento expreso del padre de familia. Es decir, ustedes están pasando la responsabilidad al padre de familia que determine o habría clases semipresenciales o se mantiene en educación a distancia. Es lo que entendemos del decreto. Así es, definitivamente que así es, porque les señalamos, si nosotros tenemos colegios aquí en la ciudad capital, prioritariamente de 4.000, 3.000, 2.000, sería complejo establecer esta disposición si no es a distancia, para preservar este derecho que hemos venido comentando, que es el derecho a la salud, fundamentalmente. La decisión no se va a traspolar. La decisión, o sea, es voluntario, de las inquietudes, expectativas, contextos y el aval de los padres de familia, que es la comunidad educativa que siempre se ha venido trabajando de esa manera. Profesora, el decreto entonces dice que es voluntario el retorno. Mi pregunta es, ¿también es voluntario para los profesores? Porque a mí me parecería como una bobada llenar un salón con 13 niños y que el profesor no vaya. ¿Para qué fueron? Bueno, definitivamente es una pregunta pertinente por lo que se ha venido discutiendo a lo largo y ancho del país. Sin embargo, pues hay disposiciones y se está haciendo el llamado y conversando con todos los educadores de los diferentes gremios, reuniones, permanentemente con Meduca a nivel central. Y en ese sentido, nosotros consideramos y hacemos un llamado
de exhortar a todos los docentes, y quiero decirles que en algunos casos hemos tenido experiencias interesantes en donde docentes han visitado áreas de difícil acceso, han comprado tarjetas, han hecho de sus casas un aula de clase. Entonces no es una situación, sería masiva, sino reiterativa. ¿Voluntario o no voluntario, profesora? Tan afectados que todos estamos preocupados y conscientes de que definitivamente la educación es la llave, es precisamente la garantía de lo que es el éxito para nuestros estudiantes. Esa preocupación es compartida por la sociedad y yo creo que también por los propios docentes. ¿Voluntario o no voluntario para los docentes? A ver. Sí, es que o sea, yo necesito saber voluntario. Específicamente, no es que estén conversando y que la preocupación y ¿Aló? Todo eso está muy bien, profesora, pero mi pregunta es directa. ¿Va a ser voluntario para los profesores también o no? Parece que no nos está escuchando. Es que ¿Ya? si es voluntario para Nos el está padre viendo. de familia o para el estudiante, la pregunta es clara. Si es voluntario también para el docente, para entender eso. No, definitivamente acabamos de señalar que en ese sentido todo este andamiaje que se ha hecho en aras de brindar la educación incluye a nuestros docentes, directores y supervisores, y esta tarea es la que hemos venido exhortando en su participación efectiva para garantizar un calendario escolar que, pese a las circunstancias, pues yo siento que percibo motivación de todos los sectores, inclusive el sector educativo y los docentes, para que todo esté listo, el retorno, la motivación, el liderazgo de cada uno de los componentes del campo de la educación. Mire, yo quiero aprovechar para un segundito, profesora, un segundito. No me queda clara la respuesta. ¿Voluntario o no voluntario? ¿Cuál es la directriz del Meduca? O sea, yo necesito saber si voluntario o no voluntario, el parte de los profesores. De voluntariedad, hablamos de los padres de familia que tienen que dar un aval y están en el decreto precisamente refrendando con una firma. El resto de los sectores se deben incorporar al sistema educativo porque estamos hablando de retorno y obviamente esto significa la responsabilidad que el docente tiene de incorporarse al sistema educativo. En ningún momento se ha hablado de voluntariedad a menos que exista alguna razón de peso, pero la razón de peso en estos momentos es que todos tenemos que cumplir de una forma u otra con el retorno a clases de acuerdo con los lineamientos que se ha establecido en el calendario escolar 2021. O sea que el profesor que no va lo votan. No, por favor, no. Tendríamos que buscar las alternativas en ese sentido. Nosotros somos el Ministerio de Educación, todo el equipo, con mucha esperanza, fe de que así como hemos visto una gran cantidad de docentes que han dicho sí y han colaborado y se han incorporado en términos de clase. Hablamos de 400 escuelas donde por voluntad propia, inclusive desde el principio, nos hemos encontrado con esa sorpresa porque en la investigación y el recorrido hemos notado una cantidad de docentes y personal administrativo que se han incorporado. No llegar a medidas extremas, sino a través precisamente del llamado y el cumplimiento de eso. Y una vez pues se verán cuáles serían las situaciones que tenemos que enfrentar. O sea, pero para el docente entonces no resulta voluntario. El docente tiene que ir a dar la clase. La voluntariedad cae en la mano del estudiante o del padre de familia, claro, porque me imagino que serán paralelos, van a estar semipresenciales, por eso, o sea, una parte va a estar en casa y otra parte va a estar en la escuela, pero para el docente no es voluntario, sí es obligatorio asistir. Así es, definitivamente fenómeno. Esa es la consideración sobre el particular. Y la obligatoriedad, profesora, recuerdo al excontralor, que en paz descanse, Rubén Darío Carles, en aquella época implicaba que el que no va, no cobra. Exacto, por eso es que le pregunté que el que no iba, ¿por qué no lo votaban? No, pues no lo votan, no necesariamente, pero no cobra. El que no va, no cobra. ¿Y eso qué significa? Frase lapidaria. Pero en tiempos normales es muy difícil despedir a un profesor, tampoco, no es tan sencillo despedirlo. Claro, claro. Ok, pero entonces le cambio la pregunta, pues, ¿el que no va a cobrar o no va a cobrar?
No, va y sigue cobrando, Definitivamente, Flor. la educación, Esa es mire, parte del tema. Es Pero es que que antes de esa la es la pandemia era cosa. la así. educación tiene sus disposiciones en ese sentido. Una vez que ya se dio formalmente las instrucciones de cómo vamos a reanudar la clase, se verá todas las disposiciones legales sobre el particular, definitivamente. Nosotros estimamos que el llamado que se ha hecho, nuestros docentes van a cumplir, directores, supervisores, todo el personal que ha venido colaborando. Todas estas actividades de radio, televisión, material impreso, ha sido elaborado por los docentes. No hemos traído especialistas de ningún lado. Son nuestros docentes que han venido abordando todo este andamiaje para darle continuidad al proceso. Son maestros de grado, profesores de aula, de tal manera que la garantía de cumplimiento, yo estoy segura que se va a dar, definitivamente. Tengo fe en nuestros docentes y en el personal administrativo para dar un inicio con fe, esperanza, precisamente, de que las cosas van a salir bien. Y por ello todo este trabajo que se ha venido realizando, día a día, con la participación de los propios docentes. Aunque en algunos momentos haya discrepancias de opiniones, porque las hay, también a la final hay acercamiento y entendimiento para continuar la tarea. Bueno, viceministra, gracias por acompañarnos. Muy amable, gracias a ustedes por este diálogo tan interesante. Venga, buen día. Buen día, Buenos gracias. días, Vamos viceministra. a cambio y ya volvemos, no se Ya vayan. regresamos aquí en Cuarto Poder. Gracias. Hola, ya estamos de regreso con más. Y ayer anunciaron la remisión de la vista fiscal del caso SAP, el programa Zafiro, señora Tenógenes. Vista fiscal patrimonial. Eso pues. Oh, y yo le pregunté a Guido, porque digo, antes de esto salió de la Fiscalía de Cuentas. Digo, ¿quién estaba antes en la Fiscalía de Cuentas? Bueno, el amigo Guido que está aquí con nosotros. Presente. Porque es que quería saber si esto era de ahora o eso venía. Y Guido me mandó información específica acerca de los casos que estaban andando ya. Sí, estaban sí, en el esa- pipeline, como esa- se dice. ¿Cuándo A le ver, pediste eso? Porque ayer en yo la tarde. no vi eso en el chat. No, yo lo puse en el Ustedes están compartido. chateando a mis espaldas. No, eso fue en el chat compartido. Él lo puso en el chat Sí, compartido. sí, tú, sí, tú- sí. tú no lo leíste. Pero Flor que no lo no, leí. No lo es leíste. que Flor Voy debe a estar- revisar porque aquí es que Claro. me tienen como Flor niñera. en sus No. 500 grupos de chat que tiene, pues se le Exacto. pierde la información. O sea, Guido detalló los casos que están, como se dice, en la tubería, en el pipeline, ahí Así en es. espera. Y este era uno de esos. Ese, de hecho, la vista fiscal patrimonial se había presentado al Tribunal de Cuentas en agosto del 2019, el 15 de agosto del 2019. La vista fiscal que se presentó era también con llamamiento a juicio para los vinculados, pero por un monto de 9.3 millones de dólares. Espera, pero hay, Y ahora aquí de hablaron- 4. Es de la mitad. ¿Qué pasó con la diferencia? Espérate, entonces espérate. El Tribunal de Cuentas remitió esta vista fiscal en el No. 2019 pidiendo La llamamiento a Fiscalía juicio. General de Cuentas Eso. remitió la vista fiscal el 15 de agosto del 2019, cuando yo era fiscal general de cuentas, al Tribunal de Cuentas, pidiendo el llamamiento a juicio para los vinculados por un monto de 9.3 millones de dólares en que se estimaba la lesión patrimonial, de acuerdo con las investigaciones que se realizaron. Eso es la historia de cuando yo era fiscal de cuentas. Entonces. Pero algo cambió. Espérate, ¿y ahora? Porque es que hay el 50%, 4 millones quedaron por fuera. Yo no entiendo eso. ¿Cómo pasó? Bueno, no sé, la ¿Cómo habrá pasado? explicación que remitió ayer la Fiscalía General de Cuentas Yo es que- asumo que debiese ser hacia arriba, porque se trata de una lesión patrimonial, pero aquí es hacia abajo entonces. No, la explicación que da el comunicado de prensa de la Fiscalía General de Cuentas ayer es que el Tribunal de Cuentas solicitó la complementación de la vista fiscal, eso es una facultad del Tribunal de Cuentas, y en la complementación establecieron con unos expertos que sí había componentes del software, eso era un software, Zafiro, el caso SAP, famoso, recuerdan que hubo condenados en Estados Unidos por sobornar a funcionarios panameños. Que había componentes del software que la empresa sí entregó. Que la empresa sí entregó. Eso es lo que se Ya desprende entiendo. del comunicado de ayer de la Fiscalía. Pero, a ver, yo te voy a preguntar algo. Eso no es... O sea, sí, entregaron ciertas partes del software, pero el software servía. El software no servía. Es que no se porque utilizó. es que cuando es como cuando tú compras un Ferrari y entonces te entregan el pedal del acelerador por un lado, Exacto. te entregan el retrovisor por el otro lado, te entregan el motor por el otro lado y no te entregan el freno y no te entregan Es que el la tanque solución- de gasolina y no te entregan las llantas, entonces no puedes usar el La Ferrari. solución que se
negoció inicialmente era casualmente para brindar una alternativa de comunicación informática a todo el sistema. Pero llegó fue por pedazos. Bueno. Y todo el mundo comenzó a decir, no, pero ahora yo necesito incluir las órdenes de compra. No, espérate, lo que pasa es que eso es parte de un plugin. Hay que adicionarle. Y se iba sumando y al final el sistema no pegó nunca. Exacto. No y entonces, funcionó. con base en el criterio de que eso no en investigación de la Fiscalía, el monto de la lesión era 9.3 millones de dólares. Lo que eran los componentes que no funcionaban o que hubieran sido entregados. Los que funcionaban y fueron entregados no se incluyeron en el monto pero de la nada más lesión. para ser precisos. O sea, una cosa es la entrega y otra cosa es lo que es que funcione. Sí, por supuesto. Pero uno contrata la solución para que funcione. Para que sea una solución integral. Claro. Y o ustedes sea, recordarán que... no es que, ok, tú me entregaste el software, espérate, no funciona. Ustedes recordarán que entre las quejas o explicaciones que brindó el actual director de la Caja del Seguro Social al inicio de su gestión, cuando hizo giras de medios y giras en clubes cívicos y en gremios, etcétera, fue precisamente que los sistemas de la Caja del Seguro Social no se hablaban entre sí, Ujú. ¿no? Y se habían invertido cuantiosas sumas de dinero en esos sistemas, en software. Entonces, bueno, vamos a ver, esperemos ahora que el Tribunal de Cuentas, que es lo que sigue, evalúe, califique la vista fiscal patrimonial presentada por la Fiscalía General de Cuentas y determine el llamamiento a juicio o no de los implicados. Guido, en la lista que tú nos enviaste ayer acá en el compartido, hablaba de un total de 319 millones de los casos estos de alto perfil a febrero del 2020, de hace un año. De esos 319 millones en estos casos de alto perfil, yo nada más estoy viendo el tema de Zafiro o han aparecido algunos otros, tú que llevas ese registro. Bueno, es que Porque eso, aquí está- eso, como bien indicaste, está en el pipeline. Eso está en la tubería pendiente, primero de calificación de las vistas fiscales que se remitieron en su oportunidad cuando yo era fiscal general de cuentas y que debe estar remitiendo también ahora la fiscal general de cuentas, Ujú. Waleska Ormechea. Porque ese es un trabajo continuo, eso no es o sea, eso, ahí yo en el informe de entrega, que se va a cumplir un año, el 20 de abril de haber entregado el puesto, la fiscalía, se detalló exactamente, eso es un informe voluminoso, se detalló exactamente los casos que estaban pendientes, las vistas fiscales que estaban pendientes, los casos en donde ya había llamamiento a juicio y había que estar pendiente entonces de las audiencias o del trámite documental. Y tiene que ver con todos esos casos que nos tocó investigar Pero es que- en su momento. No, y la verdad, Guido, y no es porque Guido está aquí, Flor, ni quiero estar cepillando, ni mucho menos, porque ya ni siquiera está en la fiscalía. Pero antes de que llegara Guido a la fiscalía, yo no sabía ni siquiera para qué servía la fiscalía de cuentas. Pero ahora vimos que, mira, hay 319 millones en ese pipeline, y de los 319, entonces, por lo visto, en el tiempo que tiene la nueva fiscal, solamente ha sacado lo de Zafiro. ¿Y qué pasó con los demás casos? Si eso ya estaba andando. O sea, eso ya Sí, estaba andando. esa dinámica depende también del Tribunal de Cuentas, ¿no? Eso no. Ahí lo que hay que hacer es proactivo para comunicar los hechos relevantes Claro, cada vez que se claro, producen. total. Esa es la lección que yo aprendí, porque yo también cuando llegué, Dicter y Neira en esa época, sacó una encuesta en donde decía que 8 de cada 10 panameños no sabían de la existencia de la jurisdicción de cuentas. Y entonces yo me propuse que, ¿Y bueno, cuando saliste cuánta gente lo conocía? no sé porque no hay encuesta, pero yo Pero, aspiro Guido, a que haya más gente, Mira, evidentemente, que la conozca. ahora que estoy viendo la cifra tuya, 319, si se lo suma a los otros 100 de Odebrecht, ya yo creo que sí llegamos a lo que dice el Deja de Ministerio Público. alimentarle a es como echarle, es que no Bueno, puedo. buena parte, pero no todos. Eso es como el niño que es ñañeco y la mamá que lo pellizca. Buena parte, pero no todos. que De también los lo vieron. casos de la Fiscalía General de Cuentas son los mismos casos en el Ministerio Público. Pero son claro, independientes, pero porque son uno es jurisdicciones penal, distintas. uno es penal, el otro es O sea, que patrimonial. habría que sumar a los 424 millones que dice el Ministerio Público y que todavía no ha sacado de la página web de lo recuperado por el caso de Brecht, los 319 que están en la Fiscalía de Cuentas, hablamos de 700 millones de dólares. O sea, Sí, porque en la Fiscalía General de Cuentas no hay ni uno de Odebrecht. Sí, exacto. No hubo porque el Contralor de la época no quiso enviar ningún informe de O auditoría. sea, que si se a la quiere jurisdicción recuperar de Guatemala. plata, ahí Bueno, él está. dijo que había que perdonarlos, ¿no?
Que había que darles una segunda oportunidad. Fue por otros motivos, porque es que la jurisdicción patrimonial no es para condenar a nadie, es para recuperar dinero que es que se ha ese perdido. es el punto. Ese es el punto Por eso específicamente. Mismo, él dijo que había que darle otra oportunidad y yo sí creo que tiene que ver. Si alguien, por ejemplo, y aquí vale para terminar, si alguien de repente llega a un acuerdo de pena por vía del Ministerio Público, pero espérate, si esa persona tiene algo pendiente con el Estado, no lo exime. Eso no lo cobija. No si lo ese cobija. acuerdo es con relación a la jurisdicción penal y muy su pocas caso veces, penal. Eso muy no tiene pocas nada que veces- ver acá con la jurisdicción patrimonial. Y muy pocas veces la fiscalía O dice allá, pues, porque no allá hubo no lesión estoy. y después lo condena el Ministerio Público. Eso casi no pasa. No pasa. Sí no, pasa, sí ha pasado. ¿Cuántas Pero veces? casi no pasa. Casi no pasa, pero sí ha pasado, y ha pasado viceversa, que lo absuelven en Claro, también. la Claro, jurisdicción pero penal eso lo veo y lo más común. condenan en la Eso lo veo más jurisdicción común, patrimonial. ¿no? No, sí ha pasado, Flor. Sí ha pasado, porque son dos análisis totalmente distintos. En el análisis penal hay el elemento del dolo o de la culpa. Acá no se necesita ese elemento subjetivo. Acá simplemente es documentar. ¿Hubo la lesión cosa. o no hubo lesión? Hubo lesión o Punto. no hubo lesión. Que Pero- no fue por culpa mía, no importa. Pero ves el análisis. o que sea, no tuve la intención, no importa. ¿Hubo lesión En cambio- o no? Por eso. Es que yo estaba vendiendo un software al Estado, pero yo le entregué el software. Que no funcione es otra cosa. No, señor. No funciona. Si no funciona, no me importa que hayas entregado el software. Exacto. Hubo lesión porque lo que me vendiste no funcionó. O me sustituyes el producto y me vendes algo adicional, pero no me puedes dejar sin producto. Ese es el caso puntual de lo que ha pasado con el caso de este Zafiro SAP específicamente. Aquí, la lesión que se determinó que eran 9 millones, no entiendo cómo se rebajó a 4 si al final el producto no funcionó. Entregaron las licencias, entregaron los software, sí, pero no funcionó. Ese es el fondo de la cuestión aquí. Si uno no puede entregarle algo al Estado y que, entonces las personas, las empresas que vendan autos, vendan en autos al Estado. Pues el bien se entrega, pero no funciona el auto. No funciona. Sí, la idea, ¿hubo lesión o no? Claro. La idea es tener claro que el Estado en la contratación pública debe ser un Estado ganador y no como ha sido hasta ahora en Panamá en muchos casos, que es un Estado perdedor. Y el Estado, recordar y para todos, somos todos. No, pero aquí resulta que el Estado pierde y se ríe. parece. Porque el ¿se da Estado cuenta? no tiene fondos propios. No. Los fondos del Estado son los que aportamos los contribuyentes y se aportan a través de las empresas Y debe estar en los fondos públicos. industriales y comerciales del Debe Estado. estar en uso del bien público, no en bolsillos privados. Bueno, se acabó el programa. Vamos a Conéctate con la Estrella, que es lo que hay de educación hasta el 31 de mayo. Así terminamos. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana.